¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este día lunes. Nos da mucho gusto nuevamente encontrarnos con todos ustedes, aquellos doctores que nos ven y que nos escuchan, ya sea aquí en México o en el exterior de la República Mexicana, países como Chile, Uruguay, Argentina, también en Europa como en España, y que algunos médicos nos escuchan. Doctor Dismar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, pues un gusto estar de nuevo con usted y más con el tema que vamos a estar platicando el día de hoy, conversando con el resto de los médicos, que es acerca de esta famosa síntesis de proteína. Es correcto, doctor. Excelente tema que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cómo te sentiste la semana pasada, doctor? Sábado y domingo en el curso que diste. Estuvo muy bueno, tanto la masterclass que vimos el viernes como el curso del sábado y el domingo que fue sobre adaptógenos. Creo que los médicos aprendieron bastante en cómo utilizar y manejar estos suplementos y ayudar de verdad a optimizar los procesos biológicos en sus pacientes para de verdad garantizar mejores procesos de de regeneración y reparación. Es correcto. Doctor, pues el tema del día de hoy, nuevamente hemos estado platicando y analizando algunos temas de la optimización de la mitocondria, del sistema inmunológico, y el día de hoy tiene mucho que ver con la optimización en la síntesis de proteínas. Eh, has recabado mucha información, analizado y con base a tu experiencia y con el expertise que ya tú tienes, doctor, ¿qué tanto influye para bien o para mal la síntesis de proteínas? ¿En qué nos beneficia, nos perjudica? ¿Qué nos puede decir para iniciar, para abrir nuestra introducción? Sí, fíjate, Fermín, que esto es muy interesante y muy importante y es algo que a veces todos los médicos o la gran mayoría se olvidan en el proceso de tratamiento del paciente. Y si tú vienes a ver, y si todo el mundo analizamos cómo está compuesto el funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo, se darán cuenta que casi todo el metabolismo del cuerpo está regido por enzimas. Las enzimas que son proteínas. ¿Quién estimula y regula ese metabolismo? Hormonas. La mayor parte de las hormonas, al no ser las sexuales y los glucocorticoides y los mineralocorticoides, que son proteínas. ¿Qué otra cosa también estimula y regula el funcionamiento del cuerpo? Son las proteínas de transcripción y los receptores. O sea, todo este sistema de proteínas de señalización, proteínas de transcripción, todas estas cosas regulan o proteínas señalizadoras y activan y potencializan y hacen que sucedan las reacciones metabólicas en el cuerpo y que se despierte todo. Entonces, si te das cuenta, la gran mayoría de nuestro cuerpo está regido por las proteínas. Entonces, si está regido por la proteína, pues ¿quién hace el proceso de síntesis de proteína? Pues te das cuenta que entonces hay que optimizar este anabolismo que va a favorecer toda la síntesis, la creación y reparación de nuevas proteínas. Y en este proceso, fíjate que hay algo muy importante. Este proceso está mediado por dos cosas, que es tanto por tres aspectos, yo diría, la síntesis de proteína, los procesos de degradación y los procesos de reciclaje. Y eso es altamente importante, ver cómo está esto en un paciente para ayudar a regular y mejorar un proceso de optimización y funcionamiento celular. Ok, doctor. A ver, vamos a tratar de que nos ayudes a aterrizar mucho nuestras ideas. Exacto. Para los procesos de reparación, de regeneración y hasta de longevidad del paciente, queremos saber por qué tú o para ti es tan importante optimizar el anabolismo en un paciente. Si miras desde ese punto de vista, te das cuenta que el anabolismo, si partimos del concepto de que un anabolismo, pues es de los sustratos, de todo el gran mar de sustratos que está entrando por el torrente sanguíneo, que está llegando a la célula, que está dentro del citoplasma, que está en esa matriz celular y la célula tiene que seleccionar, pues tiene que fabricar macroestructuras, o sea, estructuras grandes que son las que van a conllevar a llevar las funciones. Las estructuras grandes pues están formadas por o carbohidratos complejos o proteínas complejas o lípidos complejos o la combinación de las tres. Por eso hay lipoproteínas, proteínas glicosiladas,
o sea, te das cuenta que casi todas las grandes sustancias del cuerpo que tienen que ver con un efecto de señalización, un efecto de inducción, un efecto de estimulación, un efecto de reordenamiento, todo esto está formada por estas moléculas complejas y casi toda, la mayor parte, la base es las proteínas. Y todo esto se garantiza a través de un anabolismo, donde de una glucosa que entra, convertimos en glucógeno. De o sea, de un esterol que entra al cuerpo o un glicerol, lo convertimos a ácidos grasos y lo convertimos en triglicéridos y el colesterol es más complejo. Y un aminoácido que entra al cuerpo es asimilado y convertido en una proteína o en una cadena proteica o un polipéptido en dependencia o en un neurotransmisor o en una hormona, y todo esto es gracias a los procesos de anabolismo. Entonces, el anabolismo está diseñado para construir. Si tú no construyes y no tienes todas las herramientas para construir, ¿qué haces con estar metiendo cosas? Como decir, si tú no en una casa no construyes primero la zapata, después le pones la columna, después le pones la pared y le pones el techo, tú no puedes poner todas las cosas encima del techo si todavía tú no tienes la columna y el resto de las paredes levantadas. Claro, Entonces, lo mismo pasa en el cuerpo. Tú no puedes llegar a poner la cima, el adorno completo de arriba si no construyes y levantas completamente la casa. Entonces, eso lo hace un proceso anabólico. Y ese proceso anabólico es importantísimo optimizarlo en todos los aspectos, tanto la calidad del nutriente que entra, que es el que le va a dar base a este sustrato, como organizar todo el sistema enzimático, como reparar y evitar todos los mecanismos de estrés oxidativo que están impactando en la oxidación de las grasas, de los hidratos de carbono, y están también más que nada sobre las proteínas, las que más sufren ese proceso de oxidación junto con las grasas. ok, doctor. A ver, en diversas charlas que hemos tenido tú y yo en algunos podcasts y en algunos cursos que has dado, destacas muy bien la importancia del metabolismo de los aminoácidos. Ahora te pregunto, en especial para ti, ya por tu experiencia, ¿por qué es tan importante este proceso que nosotros los seres humanos al consumir este tipo de proteínas o aminoácidos, por qué es tan importante este proceso para ti? Pues importantísimo porque, mira, se conoce que existen aproximadamente los 20 conocidos aminoácidos. De los 20 conocidos aminoácidos, 11 son no esenciales porque nuestro cuerpo lo puede producir a través de lo otro aminoácido, o sea, transformando un aminoácido en otro aminoácido, o a través de unir varias moléculas complejas, y esto es también proceso anabólico, unir varias moléculas complejas para sintetizar un aminoácido. O ya los no esenciales, que si nuestro cuerpo no lo fabrique, tenemos que incorporarlo en la dieta. Pero fíjate qué importante esto. Un ejemplo, si yo te digo, este paciente comienza a sufrir problemas y deficiencia en la metionina. ¿Ok? ¿Sabes qué traería consigo un paciente que tuviese deficiencia en la metionina? Pues sencillamente la metionina y la glicina son por regla general los aminoácidos iniciales de una proteína. Una proteína que carezca de, o sea, que no tiene necesita el cuerpo fabricar o la célula fabricar una proteína, no tiene la cantidad suficiente de metionina o de glicina para hacerlo, No las. y no se va a producir la cantidad de proteínas que tienen que producirse, o no van a arrancar, incluso se van a producir proteínas dañadas estructuralmente, y sabemos que una proteína dañada estructuralmente terminará induciendo en el organismo, si no la puede degradar o no la puede reciclar, terminará induciendo en el organismo alteraciones en el funcionamiento, como es el caso, de ejemplo, los cuerpos betamiloides, ¿Ok? cuerpo betamiloide del Alzheimer, y también que pues, esas alteraciones de estas proteínas llamadas PRIN-LAI, los PRIN-LAI, para que tengas una idea, existen unas proteínas que circulan en el torrente sanguíneo que tienen el comportamiento igual que un virus o que una bacteria, pero no lo son. Pero incluso se llaman infecciosas, se llaman sustancias infecciosas y ocasionan el mismo mecanismo. Estas, si no son eliminadas, como muchas veces fallan los mecanismos de eliminación, porque el suelo está diseñado por el sistema inmune, por el sistema metabólico de reciclaje,
puede desencadenar enfermedades como todas las enfermedades degenerativas que hay, que están relacionadas específicamente con esto, como son todas las fosfoliposis o de leucodistrofia que sufre el cerebro. Pero cuando estas proteínas sí pueden ser degradadas y no tienen carácter de ser infecciosas, o sea, no tienen comportamiento como un virus o una bacteria, y circulan en el organismo y sí pueden ser reciclables, pero fallan todos estos mecanismos proteicos porque hay aminoácidos incorrectos en la formación de la misma, pueden ocasionar inflamación o fallo de la función, como sucede en el caso de las apoproteínas en el Alzheimer y como sucede también con la sustancia beta amiloide en el Alzheimer y en el Parkinson. O sea, te das cuenta y ahí, ¿qué es lo que pasó? Es una síntesis anormal, inadecuada de proteínas que no están siendo controladas. Un anabolismo que está fallido, que no ha sido optimizado ni ha sido reparado durante todo el tiempo y donde ya te digo, han fallado mecanismos como la degradación de aminoácidos y proteínas, los reciclajes de aminoácidos y proteínas y comienzan a fabricarse esas proteínas alteradas junto con las deficiencias que va empezando a tener el organismo. A ver, vamos a tratar de, cuando hablas de proteínas, estamos hablando de proteínas biológicas, cuando nosotros las consumimos, ¿estamos de acuerdo? No tiene nada que ver las proteínas de origen orgánico, porque recordar que nosotros la fabricación de nuestro metabolismo mediante aminoácidos, unas son las biológicas y otras son las orgánicas. Sí. Entran dentro de un proceso metabólico, enzimático. Ahora te quiero preguntar, cuando tú hablas de la oxidación de estos elementos estructurales en la célula, en especial, ¿por qué las proteínas se oxidan y qué importancia tiene para prevenir todo este proceso que nos acabas de explicar? Sí. Este proceso de oxidación de las proteínas es conocida como el nombre de carbonilización. ¿Ok? O sea, que la carbonilización lo indica porque el grupo carbono, que forma la gran mayoría de todas estas proteínas, es oxidada, es atacada por el grupo hidroxilo, es atacada por grupos peróxido, es atacada por grupos por el oxígeno propiamente activo y comienzan a tratar de reducir a estas proteínas. Lo primero que empiezan a pasar en estas proteínas es que empiezan a alterar los enlaces, que pueden ser los enlaces que establecen y estructuran una proteína. Acuérdense que realmente la proteína, si la agarramos cuando se está fabricando, es una tira larga, pero ya cuando es terminada de fabricar, comienza un proceso de estructuralización de la proteína, donde aminoácidos con aminoácidos comienzan a acoplarse y a formar puentes. Ok. Ajá. En la medida que, ejemplo, los cambios en el pH Sí, es van uno a de ellos. empezar a afectar esos puentes, sobre todo en la medida que se vuelve más ácido el metabolismo, pues tienden a afectar esos puentes y se desnaturaliza la proteína. Y comienza también en ese proceso de estar desnaturalizada, comienzan a ser atacados por los radicales libres y comienzan a oxidarse. Y esto hace que cambie completamente la estructura ¿cómo se llama? Aminoácidos. Del aminoácido, a tal punto que ese aminoácido no va a llegar a ser reciclable, hay que destruirlo. A ver, quiere decir que en nuestro intestino debe de haber un pH adecuado, Exacto. pero también me estás diciendo que ahorita que ese pH debe ser óptimo En- por una actividad enzimática. Sí, y óptimo en el intestino, óptimo en la sangre, y óptimo en la matriz extracelular y óptimo dentro de la célula. Si no hay estos procesos, doctor, o sea, no se absorben los aminoácidos. Se absorben, pero comienzan a absorberse con daños y a veces algunos Ok. no se absorben. Ejemplo, digamos el ácido glutámico. El ácido glutámico para absorberse, tiene que absorberse en un pH entre 4.5 y 5.6. Este pH donde único está es en la porción inicial del duodeno. Quiere decir que el ácido glutámico y el ácido aspartico se van a absorber en la primera porción del duodeno. Sin embargo, si tú vas a un triptófano o tú vas a una lisina, necesitan para absorberse un pH entre 7.2 a 7.5. ¿Dónde está ese pH? En la porción ya final del duodeno o en el yuyuno o en el ilio.
Entonces, si esas condiciones a nivel del intestino no están, no se transporta, pero esas mismas condiciones que te estoy hablando, metabólicas, que están pasando a nivel de la luz del intestino, también tienen que pasar en los transportadores sanguíneos, tiene que pasar en la matriz extracelular y tiene que pasar en la célula a la hora de transportar el aminoácido. O sea, que tiene que haber qué regulación tiene que haber en la membrana celular para poder captar cada uno de ellos, los cambios que tiene que haber bruscos y rápidos de pH y de reajustar la célula. A ver, doctor, entonces, a ver, para tener una buena optimización de nuestras proteínas consumibles, me- mm, si nos recurrimos a unos podcasts pasados que cuando hablabas acerca de microbioma, microbiota, bacterias, enzimas, pues todo va junto con pegado, en pocas palabras, Todo va no junto sé. con pegado, exactamente como lo acabas de decir, mejor no puede ser, todo va junto con pegado. Exactamente, ahí te das cuenta de que todo es una concatenación de procesos que tienes que tener en cuenta a la hora de tratar un paciente. Y sobre todo ver estos periodos. Y como bien te decía, fíjate, ya estamos hablando del pH, pero también se me olvidó mencionarte algo. También sabes quién alteran la estructura de las proteínas y cambian completamente, además de los radicales libres y el pH, los metales pesados. Ah, ok, ok. Los metales pesados destruyen completamente y desnaturalizan la estructura tridimensional. ¿Metales pesados te estás refiriendo a? Mercurio, cobre, cadmio, plomo, Ok. arsénico, el cobre en exceso, Cuando los son minerales los en más exceso. comunes que nosotros llegamos a absorber, ¿no? Exacto. Hidrocarburos, Bien. radiación. Los hidrocarburos exactamente es un grupo que va a ir a arremeter completamente contra la unión, sobre todo la unión de los enlaces del triptófano, casi todos los aromáticos, lo va a destruir completamente de forma directa. Todos los que tienen anillos aromáticos los van completamente a bloquear y va a impedir incluso que establezcan las conexiones pues, reales que debe haber a nivel de este aminoácido. Ok, a ver, doctor, vamos a ir acomodando todo esto que nos empieces a explicar. Nosotros, para el ser humano, después de 40, hablemos de después de los 40 años, que empezamos a perder masa muscular, la llamada sarcopenia, por no hacer ejercicio y por no llevar una buena alimentación. Cuando alguien no consume la cantidad de proteína adecuada, que es más o menos 1 gramo por cada kilo de peso, hay quien dice 1,5 gramos, así por el estilo, según sea el caso, ¿no? Eso, mira, es muy variante, te voy a decir. Se decía que entre 0,8 a 1 gramo era lo necesario, Ajá. pero eso es para un individuo que casi está completamente, digamos, acostado en una cama en estado vegetativo y que necesita alimentación parenteral. Un individuo que se está moviendo, que está haciendo constantemente cosas, que está trabajando sin llegar a ser Vive una vida normal. sí, necesita entre 1,2 gramos a Ok. 1,8 gramos. Y ya si integra ejercicio entre 1,6 gramos hasta 2,3 O gramos. sea, si tú pesas 80 kilos, Tengo pues que casi 160 gramos. exacto, 160 gramos de proteínas al Ok, día. para que tú puedas, tu cuerpo pueda absorber esos 160 gramos, necesitas tener un buen microbioma para poder sintetizar las proteínas. Pues claro que sí, porque mucho ejemplo, un mal microbioma te va a transformar completamente al ejemplo, uno de los aminoácidos que más tiende a dar todo el mundo en suplementación y que todo el mundo más persigue porque dicen que ayudan al estado de ánimo y a fabricar la serotonina, que es el famoso triptófano. Ajá. Si hay un inadecuado microbioma, digamos específicamente, ejemplo, el grupo de los lactobacilos rhamnosus, el grupo de los lactobacillus bifidum, el bifidobacterium lacti, todo esto no están adecuados. Pues fíjate que una de las cosas que se forman es que hay muchas bacterias de este grupo, sobre todo los estafilococos que viven normalmente en la flora intestinal y algunos Clostridium que van a transformar el triptófano en bases indólicas y a la vez también lo va a formar en satutol y lo van a transformar en metano. Entonces te das cuenta, y estos son los tres elementos que hacen que un flatus o pedo tenga el olor que tiene.
y esto es específicamente a partir del triptófano. Por eso es, ojo, porque hay El que triptófano viene de la carne roja. exacto, por eso hay que empezar y no, los frijoles también tienen triptófano, los frijoles también son una buena fuente de triptófano, Ok. pero por eso siempre hay que reajustar primero al microbioma para que después sea absorbido bien este triptófano y no sea degradado en estas bases, que no solamente el mal olor que va a salir con el aire, también es el problema de que el indol es un tóxico para el organismo y es irritativo y lo va a absorber. Y el sacutor que también se produce es irritativo y ayuda incluso a bloquear otros aminoácidos en el ciclo de los aminoácidos, pero también va a crear, ocasionar irritación a nivel hepática. A ver, doctor. Entonces, fíjate si es justo que hay que tener adecuadamente ese proceso de control de tantos aspectos que van a influir en que una proteína o que un aminoácido se mantenga estructuralmente estable. A ver, en un podcast anterior, recuerdo que es en un mes que hablabas del factor enzimático. Las enzimas tienen que ver con este proceso de una buena optimización de las proteínas, los aminoácidos. Y ahorita que tocas el tema del microbioma, ¿qué cosas pueden hacer que se altere todo este proceso en cuanto a alimentos? ¿Qué alimentos consumimos nosotros para que este proceso no se lleve a cabo? Mira, por ejemplo, ahí tienes las dos disyuntivas. Las enzimas que lo que son proteínas. Son aminoácidos ordenados en forma de proteínas y péptidos con una estructuración completa que está diseñada para fragmentar a otras proteínas. Entonces, para que una enzima funcione correctamente, lo primero es que tiene que haber un aporte adecuado de todos los aminoácidos, de todos los alimentos con una calidad para que de verdad se produzca. Lo segundo, las enzimas tienen una actividad o una vida media controlada. Por ende, en la medida que una enzima, o sea, hay dos leyes bioquímicas. En la medida que una enzima está expuesta a un sustrato, se activa más. Y mientras más sustrato hay, más actividad tiene esta enzima. Pero llega un momento en que los niveles de sustrato son altos, sostenidos y mantenidos y no dejan a que la enzima se recupere. Y esto va a terminar provocando que la enzima se deshabilite más rápido o no puede entrar en el proceso de reciclaje o no puede entrar en el proceso de reparación. Resultado final, se produce un agotamiento de la enzima. Y por eso hay muchos alimentos que producen agotamiento enzimático cuando se consumen de forma periódica, sostenida y mantenida sin haber variaciones en el tiempo. ¿Estás hablando como el gluten? Como el gluten, como la tortilla, como si todos los días comes carne si todos los días comes pollo, va a llegar el momento que lo vas a acabar. Si todos los días comes huevo, son fuentes buenas de proteína, pero la vas a acabar con las enzimas que trabajan con él. Ok, pero digamos, hay bloqueadores enzimáticos. Si hay bloqueadores Todos los enzimáticos, alimentos que vienen por parte de un proceso. sí, exactamente, es lo que te decía. Si tú miras exactamente un alimento conservado, ¿qué tiene un alimento conservado? Tiene conservadores. ¿Y qué son los conservadores? Van a ser frenos que hay para las enzimas proteolíticas que tienen los propios alimentos. Todos los alimentos que consumimos de forma natural, todos tienen enzimas proteolíticas, tanto de origen vegetal como de origen animal. Ok, ajá. Los conservadores que se le adicionan es para bloquear estas enzimas proteolíticas y no sigan trabajando, degradando las proteínas o transformando la proteína, porque si no el alimento va a saber completamente distinto. Es otra cosa. Entonces, pues lo que hay que, por eso se ponen estos conservadores. Ahora, cuando tú consumes estos conservadores, ¿qué van a hacer hasta el nivel del tubo digestivo? Lo mismo, van a bloquear las enzimas proteolíticas que van a trabajar en la degradación de hidratos de carbono, la degradación de grasas y en la degradación de proteínas. Entonces, al final vas a tener proteínas que no se van a degradar completamente, grasas que no se van a degradar completamente, aminoácidos que no se van a quedar, hidratos de carbono que no se van a degradar de forma permanente. ¿Y quién termina entonces tratando de procesar todas estas cosas que quedaron sin poder ser absorbidas? El microbioma. Y esto es lo que va desajustando progresivamente y provocando disbiosis. Y esa disbiosis es cuando, ¿qué es lo que pasa? O sea, se te empieza a inflamar el... Exacto, es que empiezan todos los síntomas
clásicos de la producción de gases, la inflamación del abdomen, la flatulencia y todo esto ocasionado porque las bacterias tienen que empezar a degradar. No es que haya bacterias malas, no es que las bacterias tienen que empezar a degradar esta proteína, esta grasa o este hidrato de carbono que no fue fragmentado en unidades más pequeñas y no pudo ser absorbido. A ver, doctor, en tu introducción comenzaste a hablar de la optimización de las proteínas y el efecto. Hablabas desde las hormonas. Cuando hay una disbiosis, ¿afecta tu sistema hormonal? Sí, afecta el sistema hormonal. Incluso no solamente que afecte directamente el sistema hormonal, porque ya hemos hablado en otros podcasts de todo cómo influye el microbioma en el estroboloma, el microbioma en el ejercicio, el microbioma esto, sino lo empiezan a pasar otros problemas mucho más severos, como es el desajuste. Imagínate que hay un desajuste enzimático, exacerbe demasiada hidratos de carbono. Ok. Esto va a producir un pico de insulina. El pico de insulina va a hacer que las células empiecen a tragar glucosa. Y en ese proceso de tragar glucosa para empezar a obtener energía, tienen que bloquear la absorción de aminoácidos que no van a pasar. Por lo tanto, esa célula no va a tener tanta posibilidad de fabricar proteínas en ese momento porque está induciendo fabricación. Tiene que fabricar la glucosa que le llevó, las que son especializadas en hacer glucógeno, hacer glucógeno. Las que no están especializadas en hacer glucógeno, pues tienen que aumentar el metabolismo para poder quemar esa glucosa, obtener mucha energía y esto le impide de forma general poder actuar de forma correcta. Y entonces dejan de asimilar otros nutrientes que necesitan. Pero si a esto le empiezas a sumar otro factor también importante, junto con los picos de insulina se libera una hormona o una sustancia o un péptido, más bien un péptido conocido como factor de crecimiento similar a la insulina. El factor de crecimiento similar a la insulina, según su ciclo circadiano, biológicamente está diseñado para que se liberen grandes cantidades entre las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque en este horario nuestro cuerpo necesita fabricar todas las hormonas que son proteicas, necesita fabricar todos los péptidos de comunicación, necesita fabricar todas las proteínas transportadoras que durante el día van a regular todo el proceso de vigilia. Ahora, si esto pasa en otros horarios, que no debería ser este reajuste del ciclo circadiano entre las 6 y 10 de la mañana, que hay un aumento en la síntesis de proteína del cuerpo, y esto se comienza a interrumpir porque se libera mucha insulina o porque se liberó horas antes demasiado péptido de crecimiento similar a la insulina, se desajusta completamente este ciclo y empiezan a provocar, o no se sintetiza proteína o se sintetiza proteína incorrectamente. Y estos son después todas las hormonas que vienen mal sintetizadas, todos los péptidos que vienen mal sintetizados, que comienzan a producir o estimulaciones erróneas o no producen estimulación. Ok, a ver. Vamos a poner un caso clínico, ¿no? Vamos a hablar de, por decir, alguien que no metaboliza bien proteínas y tiene el aspecto de la glicolización, está una resistencia a la insulina muy elevada. Hablemos de un paciente con diabético. Sí, sí. Esto pasa en los diabéticos. Sí, ¿no? Todo este proceso está hablando de un diabético. De un diabético y hubo de una persona que también consume mucho azúcar y no es diabético. Ok, usted está hablando que hay una persona que tenga resistencia a la insulina. ¿Cómo hacemos, cómo reparamos, o cómo hacemos que a esta persona que tiene resistencia a la insulina, qué tratamiento le tendríamos que dar? ¿Cómo podríamos optimizar sus, sus aminoácidos que llegue a consumir cuando esta persona consuma carne? Porque tú bien sabes que el cuerpo lo que necesita cuando tiene mucha resistencia a la insulina, no hay esta absorción de los aminoácidos. Mira, ¿Qué habría que hacer? pues muchas cosas. Lo primero que empezaría aquí es la disminución de una dieta o llevar un régimen de dieta hipocalórica. Régimen, estamos hablando de un régimen. Un régimen de dieta No un hipocalórica. plan alimenticio, Para pero es mí un régimen. Sí, para mí sería llevarle a esa persona a un régimen de temporal, que esto se puede hacer muchos juegos, depende de cómo entiende el médico y de la situación real del paciente. Puede ser que, ejemplo, sea régimen intermitente, de que lunes, miércoles, viernes, pueden poner, o sea, un día sí, un día no, vas a hacer régimen de dieta.
instaurada con bajo índice glucémico. Vamos a pensar que aquí tienes al paciente, doctor. No, pues te digo, depende mucho de la situación del paciente. Cada Ok. paciente, acuérdate, cada paciente es un universo diferente. Tienes que buscarle todos los biomarcadores. Hay que hacerle un test epigenético. No, test epigenético, todos los biomarcadores, ver cómo están, tanto los biomarcadores epigenéticos como biomarcadores sanguíneos y de laboratorio y metabólicos, y ver cómo está ese individuo. Y entonces, una de las cosas que haría era programar en base a eso una dieta. Por ejemplo, puede ser que yo diga, vas a hacer días intermitentes o días alternos, una dieta con bajo índice glucémico, bajo Ok. índice de hidrato de carbono, que puedes incluso llegar a hacer una dieta de tipo cetogénica. Se poner un día comes normal y un día dieta cetogénica, un día comes normal, un día dieta Eso es cetogénica. para que su pH empiece a trabajar A bien. trabajar y a regularse, Ah, ok. optimizarse, pero además de eso, esto va a hacer que se despierten las vías que tienen que ver con el reciclaje de las proteínas, lo que quiere decir que toda esa proteína que está circulando anómala en su cuerpo, toda esa proteína mal estructurada, incluyendo la insulina que está saliendo con problemas estructurales, pues debe ser reciclada. Y para eso, una de las pocas vías de estimular la degradación de proteína normalmente sucede en el cuerpo, pero siempre se comienza a bloquear con todas estas cosas que hemos visto anteriormente. Y una de las formas de estimular la degradación de la proteína es o el ayuno intermitente, Ok. que incluye tiene que ser más de 10 horas para que estimule el reciclaje de las proteínas, o le digo al paciente, mira, vas a cenar a las 6 de la tarde, 7 de la mañana, de la noche, y no vas a comer más nada hasta el otro día, hasta las 9 de la mañana. Ese es un buen Eso va a favorecer un buen reciclaje de proteínas y va a favorecer que las proteínas que están dañadas estructuralmente, que están circulando, se comiencen a reordenar. Y en la medida que este estímulo se va a perpetuar, va 2 o 3 veces a la semana, hace que esa insulina que está alterada se vaya reciclando, se vaya potencializando, y el páncreas comience a estimularse, y empezar a secretar una insulina más correcta estructuralmente, que suplan las necesidades metabólicas de los receptores que hay en la célula, y embone directamente de forma congruente con ese receptor. Y tampoco permanezca por mucho tiempo unida a ese receptor, porque ya te digo, la insulina para y frena la síntesis de proteína. ¿Sabes quién es la hormona que hace todo lo contrario y estimula la síntesis de proteína de forma correcta? El glucagón. Entonces, por eso es tan importante que debe haber un régimen alimenticio de dieta baja en hidratos de carbono o ausencia por unas horas de hidratos de carbono, para que se libere ese glucagón y estimule y induzca la síntesis de proteína. Ok. Estás hablando de también, digo, en otro podcast, analizando y estoy tratando de recordar y memorizar, empiezas a trabajar el terreno biológico. Y cuando tú mejoras el terreno biológico, empiezas a recuperar a ese paciente. Exacto. Fíjate, una de las cosas ahí de ese terreno biológico que voy a influenciar va a ser también el horario de sueño, Su ciclo circadiano. su ciclo circadiano, y por eso siempre me gusta empezar por ahí. Por ejemplo, la hormona de crecimiento. Ok. Durante la etapa de adolescencia, de niño, y esto nos ayuda a crecer, pero durante la etapa ya de adulto, que no crecemos, lo que ayuda es a mantener la renovación celular, la reparación celular, y sobre todo induce los procesos de degradación de proteínas, reciclaje de proteínas y síntesis de nueva proteína. Todo esto sucede durante el sueño, específicamente entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Lo que quiere decir que una persona que no tenga un sueño adecuado en este proceso, las concentraciones de hormona de crecimiento van a ser muy bajas. Pero además de eso, en cada ciclo de sueño que hacemos entre la fase 3 y la fase 4 del sueño no REM, es que se sintetiza proteínas. Todas las células de nuestro cuerpo van a reciclar, van a sintetizar proteínas, y las proteínas reparadoras, sobre todo las proteínas estructurales de membrana, las proteínas de transcripción, las enzimas reparadoras del ADN, las enzimas que trabajan a nivel de la membrana celular, las enzimas mitocondriales, todas estas se van a renovar y reparar durante este periodo. Entonces, te imaginas que, una, no tengas un sueño adecuado entre las 10 y las 2 de la mañana, y dos, toda la fase REM
3 y 4, no, o sea, todas las fases no REM de tu sueño, 3 y 4 están interrumpidas porque te desvelaste a las 3 de la mañana o porque estás tomando algo que te produjo una estimulación o porque comiste muchos hidratos de carbono durante la noche porque se te ocurrió darte un atracón de quite o Cenaste pesado, en pocas palabras. sí, ¿no? Hasta no pesado, ¿no? Pongamos que no hayas ni cenado pesado. Cenaste a las 6 de la tarde y se te antojó a las 9 de la noche o a las 11 de la noche un vaso de quito, ponerte un elote que es puro fructosa o almidón y es suficiente para que liberes alta cantidad de insulina, de factor de crecimiento similar a insulina y lo que es la hormona de crecimiento y esta dejó de actuar y no hay síntesis correcta esa noche de proteínas. No hay reciclaje esa noche correctamente de proteínas. No se despertó el mecanismo de autofagia, que es tan importantísimo. Y una de las cosas fundamentales por la cual nuestro cuerpo se repara es a través de la autofagia, a través del reciclaje de los aminoácidos o a través del reciclaje de proteínas por las proteínas chaperonas. ¿Sabes qué son las proteínas chaperonas? Vienen, identifican las proteínas que están dañadas estructuralmente, se pegan y empiezan a repararlas, trabajan parecidas como si fueran enzimas y empiezan a traer todas las cosas que necesitan para que esa proteína vuelva de nuevo a funcionar. Entonces, eso lo hacen las proteínas chaperonas. Ok, a ver, doctor. Y hace que esa proteína no se pierda, porque no todas las células del cuerpo pueden diseñar constantemente o estar fabricando constantemente la enzima o el péptido de transportación, o el péptido de transcripción o el péptido de señalización. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de estimuladores que nos ayuden en el proceso de sintetizar proteínas, ¿sí? Para que seamos personas más óptimas en este trabajo. ¿Qué tratamiento, suplemento, vitamina, mineral, aminoácido, preprobiótico, enzimas? ¿Hay algo que nos pueda ayudar a sintetizar mejor nuestras proteínas o no hay nada? Pues sí, exacto. Primero hay que comenzar por las fuentes correctas de proteína. Ok, número uno, ese sí es básico. Eso es lo básico para empezar a optimizar la síntesis de proteína. Fuentes correctas de proteína y sobre todo proteínas que puedan ser degradadas y sobre todo en el horario en que deben. Horarios correctos se diría el segundo, ¿no? Los horarios correctos para administrar las proteínas serían o temprano en la mañana, porque si te estoy diciendo que entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana se va a liberar el factor de crecimiento similar a la insulina para optimizar la producción de energía, pues hace falta entonces una buena fuente de proteína en ese transcurso para que se fabriquen y haya un buen aporte de aminoácidos. Segundo, durante las 5 a 7 de la noche también debe haber otra ingesta de proteína adecuada para ayudar a que estén todos. Cuando dices fuente de proteína, ¿es pura proteína o tendría que ir mezclada con algo? Pura proteína, me estoy hablando de proteína que puede ser de origen animal, de origen vegetal. Recordar que las fuentes de origen vegetal son más difíciles que tengan todos los aminoácidos esenciales. Entonces habría que hacer muchas combinaciones, mientras que una carne sí tiene todos los aminoácidos esenciales. Y si hay. Pero, doctor, perdón que te interrumpa, cuando hablas acerca de la carne, la carne debe de ir preparada asada, tiene que echarle, es cuando preparan la barbecue, ¿no? Le echan un montón de ahí de cosas sintéticas ahí. La carne debe ir lo más naturalmente posible, y si acaso con todas las especies naturales, no las especies sintéticas, especies naturales. Sí, que le porque restan. antes de entrar, antes de que te la comas, ya le untaste un montón de cosas, ya le echaste a perder. Ya le echaste a perder. Igual ya vienen conservadores. Ejemplo, le echaste un ketchup, le echaste una salsa de tomate que viene con conservadores, ahí acabaste ya pues, de bloquear el trabajo bien de la energía. Entonces, ejemplo, sí utilizar cebolla, ajo, cebollín, ajo porro, puerro, cilantro, perejil, todo eso que te dé la gana, echarle comino, o sea, natural, pimienta, todo eso, pues facilita incluso el metabolismo de la carne y ayuda incluso a procesarla mejor porque hay más sabor, la disfrutas más tiempo y haces mejor la digestión y facilita que las enzimas se activen de forma más. Por ejemplo, la pimienta ayuda a activar muchas enzimas digestivas. El comino también es un carminativo que ayuda a funcionar y a activar muchas enzimas digestivas. El cardamomo también lo hace. El perejil y el cilantro también hacen ese trabajo.
Entonces, pues el ajo ayuda a amortiguar todo el proceso inflamatorio asociado a la digestión del alimento, de la proteína específicamente. Ayuda a amortiguar y regular el pH necesario, la cebolla. Entonces, pues esto va a favorecer que haya una correcta digestión. Entonces, ya nos estás hablando de inicio de dos estrategias. ¿Qué otra estrategia más pudiéramos Entonces, nosotros una es usar? el horario, Ok. por horario hablamos la combinación y la combinar generalmente las proteínas para que sean absorbibles no deben ir mezcladas con hidratos de carbono. ¿Qué es un hidrato de carbono? Todas las cosas que tengan en su composición almidones, azúcares y, ¿Tienes? y harinas. ¿Por qué? Porque todo son dos procesos digestivos completamente diferentes. Sí, porque hay personas dicen que yo me comí mi pollito, me comí mi carne, pero aún así me causó inflamación. Sí, sí, se lo traigo con una papa. Pues sí, 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 la acompaño con tapa, ¿no? El picadillo es muy sabroso, pero es una comida súper dañina para el proceso digestivo, porque ahí es donde dicen la digestión. Es como, a ver, no voy a explicar metabólicamente todo que es tan Sí, complejo, claro. pero es como decir lo que dice la digestión. A ver, la papa se digiere de una forma y la carne se digiere de otra forma. No puedo digerir las dos a la misma vez porque son procesos completamente diferentes y antagónicos. Entonces, o digiero bien la papa o digiero bien la carne, o no digiero bien ninguna de las dos. Y ambas, tanto una por la parte de los almidones como la otra por la parte de las proteínas, van a ocasionar trastornos, tanto en el microbioma como en las enzimas digestivas, como inflamación a nivel del intestino, como alteraciones en los transportadores y va a garantizar que al final de cuentas haya a veces hasta más una desnutrición que una nutrición adecuada. Ok, doctor. Ahora, ¿hay aminoácidos externos que nosotros pudiéramos consumir para optimizar todavía? Los no esenciales. Y sobre todo, ejemplo, en las personas que van envejeciendo, que ya tienen una enfermedad, que tienen un deterioro, hay aminoácidos como que son imprescindibles, como es el caso de la valina, leucina y isoleucina, que es necesaria para la construcción y mantenimiento de la fibra muscular, sobre todo porque participan en la construcción de la actina y la miosina. También es importante las que son precursoras del colágeno, que ayudan y estimulan y inducen la síntesis del colágeno, como es la lisina, como es la lisina, como es la metionina, como es el triptófano, que también ayuda a fabricar el colágeno. Entonces es muy importante esto. Otro de los aspectos importantes, ejemplo, todas las proteínas que fabrica nuestro cuerpo, ¿sabe con qué aminoácido empiezan normalmente? Con la metionina. Ah, fíjate, qué Entonces, interesante. si una persona tiene problema en la fabricación correcta de proteínas, las hormonas proteicas no están siendo sintetizadas de forma adecuada, como el caso de la insulina o la hormona tiroidea, no están siendo sintetizadas de forma adecuada, es porque o los neuropéptidos o los señalizadores celulares no están funcionando de forma adecuada. Casi todas estas proteínas comienzan con la metionina. Casi el 70% de las proteínas comienzan con la metionina y cierran con la metionina, y un 30% abren con la lisina y cierran con la lisina. Entonces, si estos dos aminoácidos no hay, no se puede fabricar correctamente una proteína y ya la proteína comenzará con una alteración básica allí. Fíjate, qué interesante. Luego tiene que forzar, fíjate, algo peor, A ver, tiene que forzar el organismo a usted ver de qué lugar saco la metionina y comienzo a fabricar metionina a partir de otro aminoácido o glicina a partir como de un otro. precursor, ¿no? Exactamente, y entonces empieza a cambiar y degradar otras fuentes de nutrientes del cuerpo que producen igual. Todo lo que lleve a incrementar un proceso que normalmente no debería ser tan rápido en el organismo, termina produciendo agotamiento de vías, aceleramiento del metabolismo y desgaste, más desgaste al cuerpo. Oye, doctor, y en cuestión de la L-arginina, que este es un precursor de síntesis de proteínas, ¿este ayuda a formar la cadena polipeptídica? En otras palabras, ¿puede estabilizar aún más las proteínas? Exactamente, como te acuerdas que empezamos al principio del podcast hablando de los enlaces dobles o los que hacían que la hélice de proteína se torciera, se uniera Ah, y que la proteína pueda agarrar una estructura tridimensional y no una estructura lineal. Pues la arginina es uno de esos aminoácidos que ayuda a formar esos puentes bien seguros y estables para que la proteína pueda trabajar o la enzima pueda trabajar sin romperse. Entonces, la L-arginina
participa directamente en eso. En la medida que esa L-arginina es degradada o hay carencia de la misma, pues las proteínas serán alteradas. Ahora imagínate un paciente que tenga problemas de estrés oxidativo vascular. Ok, ¿Quién es el precursor del óxido nítrico? la arginina, ¿Y quién más? citrulina. Y la citrulina. Si ambas fallan o hay mucho estrés, o si ambas fallan, se afecta completamente el estrés oxidativo. Pero pongamos que están las bases. Hay L-arginina y hay citrulina. Y el cuerpo tiene que comenzar a agarrar toda la L-arginina y toda la L-citrulina para fabricar óxido nítrico. Llegará un momento que las fuentes se van a agotar. ¿Qué van a tener que empezar a hacer? Que en el momento que empiecen a destruirse en el organismo, en el proceso normal de reciclaje de las proteínas, comiencen a degradarse esas proteínas que van a ser de nuevo reutilizadas para fabricar nueva proteína, o esa misma proteína, pues ya va a carecer del aminoácido L-arginina porque el estrés oxidativo vascular la están demandando, necesitando en grandes cantidades. Entonces va a bajar el nivel de sustrato de L-arginina en la fabricación de proteínas para ser utilizadas en regular y mantener los niveles de óxido nítrico. Entonces, hay Perdón, doctor, ¿estás hablando de qué tipo de paciente? cualquier paciente tiene daño en el estrés oxidativo vascular. Cualquier enfermedad inflamatoria del cuerpo, cualquiera, absolutamente tiene incrementa el estrés Pero oxidativo. por cierto que ese ejercicio, ¿entras, no entrarías ahí o sí? Sí, también, por eso es ¿Cuántos que gramos tú de arginina necesitarías? por eso es que las personas que hacen ejercicio en el gimnasio deben consumir suplementos de L-arginina. Pero, O para facilitar esto, se puede ser entre 1 a 3 gramos en dependencia del peso del paciente ok, entonces, y del tipo de ejercicio que haga. y alguien que tenga entonces, que esté enfermo, que tenga arteriosclerosis, Pues también igual. necesita la misma cantidad o tendría que ocupar el doble porque ese Uh. tiene, pues está enfermo. Es que depende, ya te digo, depende de los indicadores. Ok, Siempre va a depender de los indicadores. Normalmente en la enfermedad a veces hace falta mucho más que en una persona sana. Pero también depende de los indicadores, la dosis que yo voy a manejar. No hay una dosis así estandarizada para dar, pero se puede dar incluso hasta 6, 7 gramos en una persona que tenga un estrés vascular oxidativo incrementado. es muy interesante. Y aparte porque la arginina puede ayudarnos a regular algunos otros aminoácidos como glutamina. Exacto, estabiliza a estos y son por lo que ella hace el puente dentro de las proteínas. Fíjate, doctor, que aquí tenemos un producto que, a ver, bueno, Esta es la L-arginina. es líquida. Y viene L-arginina con bromelina, lisina, triptófano y astaxantina. Fíjate que aquí una cosa importante. La arginina es un aminoácido, la lisina un aminoácido, el triptófano un aminoácido. Estás poniéndole bromelina. ¿Sabe qué es la bromelina? Es una enzima. Es una enzima de acción proteolítica que lo que va a favorecer es que sean absorbidos de forma correcta los tres. Y a esto le sumas una astaxantina. ¿Qué es lo que es la astaxantina? Un antioxidante. Un antioxidante, y es uno de los antioxidantes más potentes. Quiere decir que va a evitar todo el proceso de carbonilación de los aminoácidos y evitar que se oxiden. O sea, ahí estás dando todo completamente. Bueno, si alguien quiere, no es un comercial, pero si alguien quiere información de este producto, ya saben a dónde escribir. Sacamos información de este producto, ¿por qué razón? Porque tanto el que hace ejercicio, su demanda calórica en proteínas es una, pero el que está enfermo y no tiene buena optimización en la absorción de nutrientes y aminoácidos, pues también su requerimiento es algo similar, ¿no? Incluso este se puede dar acompañado con el alimento, porque ya te digo, la proteína ayudará al resto de las proteínas a hacer que sean mejor metabolizadas y mejor degradadas en el intestino. Bueno, pues yo creo que hay De ahí que otra cosa, otro pilar que yo busco en los pacientes que tienen problemas en la síntesis proteica es utilización de las enzimas digestivas, como es el caso de la bromelina o la papaína, que esta la puede utilizar para mejorar la absorción de aminoácidos y la captación de aminoácidos a nivel del tubo digestivo. yo cuando me tomo la arginina, que la tengo aquí, me da mucha energía por aquello del óxido nítrico. Exacto. Se puede tomar, alguien la pudiera tomar antes de hacer ejercicio, ¿no? La pudiese tomar alguien de hacer ejercicio, pero además
también ayuda a muchos pacientes, sobre todo tanto hombre como mujer, ayuda a mejorar el performance sexual. Ah, claro, sí, sí. Porque hay mejor vasodilatación a nivel del caso del hombre del pene, en el caso de la mujer a nivel del clítoris o los labios mayores, por lo tanto van a tener una respuesta sexual mucho mejor y mayor desempeño sexual. O sea, si te la tomas en ciertos horarios, dependiendo para la actividad que tú la vayas a ocupar, ¿estamos de acuerdo? Y todavía favorecería la buena optimización de algunos aminoácidos. Exacto. Bueno, excelente, excelente la arginina. Yo creo que algún día tendríamos que echarnos una clase de los aminoácidos como la arginina, la leucina, la Todavía ptorina. está pendiente de la masterclass que se va a hablar de aminoácidos específicamente y de la relación que tiene el test epigenético y los aminoácidos y la dieta y todo Ok. en torno a esta cultura del manejo del aminoácido. Pues a los doctores que estuvieron en la clase de la masterclass el viernes y aquellos doctores que estuvieron también presentes, que nos están viendo ahorita, que quieren alguna información para la clase posterior de la masterclass de aminoácidos, pues ya saben, escríbanos, ahí déjenos sus comentarios, cualquier pregunta, duda, estaremos ahí atentos para ver en qué podemos ayudarles. ¿Cómo ves, doctor? ¿Qué te pareció la charla del día de hoy? Pues muy interesante y lo que te digo, muchas veces los médicos se olvidan de que realmente para obtener la salud adecuada del paciente y que de verdad sea un proceso progresivo a largo plazo y que vaya de verdad desarrollando cambios a largo plazo y no sea la solución temporal de que ven para que te sientas bien y dentro de 3 meses vas a estar de nuevo igual. Es buscar esta forma de ir optimizando poco a poco distintos procesos de la célula biológica. Como ejemplo, en el podcast pasado que vieron que yo puse la diapositiva negra, Candy la puso, que salió todos los pasos que hay que seguir, pues ya vimos que optimizar el anabolismo y fundamentalmente crear una adecuada síntesis de proteínas te va a garantizar un buen proceso. Por eso no todo está, y es lo que digo, yo no estoy en contra de ni de la medicina alopática, ni la medicina regenerativa, ni muchos procederes de la medicina funcional, ni muchos procederes de la medicina integrativa. Yo lo que digo aquí es que hacerlo de forma organizada, lógica y correcta. Que no es porque hoy te digan en una conferencia, en un congreso, te digan que el secretoma tal es lo mejor del mundo, le vas a inyectar a todos los pacientes secretoma. Porque incluso inyectar un secretoma, estás inyectando proteínas de señalización, estás poniendo proteínas de transcripción, estás colocando modificadores de receptores que si no hay un adecuado proceso de síntesis en el organismo, no van a tener las respuestas que van a tener una respuesta más fuerte en el tiempo o incluso puedes agravar un proceso de síntesis de una proteína química o de un receptor específico o de un transcriptor específico y puedes alterar y agravar aún más ese proceso. Si no has optimizado antes y has arreglado antes el problema del anabolismo proteico. Pues qué interesante, doctor. Creemos que la parte de la docencia, la enseñanza y aquellos doctores que quieran conocer un poco más acerca de lo que es medicina regenerativa, test epigenético, y lo que es medicina integrativa o terapias regenerativas, pues aquí nosotros estamos en el podcast. La próxima semana vamos a hablar de un tema también de células, ¿no? Sí, la semana que viene, ya que hemos ido hablando poco a poco de todo el proceso de optimización, ya entraríamos directamente a hablar de optimización, procesos de optimización de tus propias células madres. O sea, ¿Cómo reactivarlos? cómo reactivar Ok. las células madres de un paciente sin inyectarle todavía células madres, cómo reactivar las propias células madres de un paciente, cómo hacer que tengan una mejor sobrevida estas células madres, cómo hacer que sigan multiplicándose, que no disminuyan con la edad y que realmente estén potencializadas para que también ayuden en el proceso de recuperación del paciente sin tener todavía que recurrir a la inyección externa de las mismas o buscar esta vía, porque hay incluso pacientes que no pueden pagar un tratamiento de células madre. Entonces, pues una de las cosas que se busca es optimizar y elevar y mejorar y optimizar sobre todo con sus células madre, sus propias células madre. Y eso es lo que estaremos hablando por que viene, cómo hacer y optimizar todas estas células madre. Pues ahí estaremos la próxima semana que nos quieran escuchar, ahí que nos quieran ver en YouTube, Spotify, Facebook, en algunas plataformas, ahí estaremos presentes. Cualquier pregunta, duda, estaremos para ayudarles a contestar. Doctor Dismar, muchas gracias. No, gracias a ustedes que nos siguen y escuchan nuestros podcasts y comienzan a
hacer este cambio en mentalidad de buscar una medicina de verdad de precisión y una medicina que busque de verdad despertar mecanismos de reparación y regeneración de forma adecuada y biológica sin lograr impactos negativos en la salud. Pues nos estaremos viendo aquí la próxima semana. De verdad fue un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos el próximo lunes. Que pasen una excelente tarde.